Bienvenidos a Conectados en la Diocesana de Canarias. Les habla Alejandro Díaz. Hoy tenemos un programa muy esperado por nuestros oyentes y por nosotros, un nuevo debate de jóvenes políticos con una gran novedad. Serán ustedes, con sus preguntas, los que decidan los temas que vamos a tratar. Para este interesantísimo programa contamos con la presencia de Ada Santana, diputada en el Congreso por el Partido Socialista, Ignacio García Marina, concejal popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Codenna Alegría, secretaria insular de Jóvenes Nacionalistas de Coalición Canaria, e Iván Santana, secretario de Organización de Juventudes Canaristas de Nueva Canaria. Y como no podía ser de otra manera, me acompañan nuestro presentador y analista Guillermo García, que hará de defensor del pueblo, y Laura Hernández, que hace posible cada semana este programa desde el control. Comienza Conectado. Antes que nada, permítanme agradecerles a todos su presencia y su disposición a participar en este debate de jóvenes políticos. Gracias, bienvenidos. Y estas últimas palabras que decía son la clave, jóvenes y políticos. Las personas que nos acompañan hoy son presente, pero sobre todo son futuro de la política canaria. Ellos son, sin duda, los que implementarán nuevas políticas y contribuirán a que nuestra tierra se enfrente a nuevos retos y los alcance con éxito. Seguramente retos que aún ni imaginamos y que nos podrán llevar a ser una sociedad canaria nueva y diferente, mejor, sin ninguna duda. Por eso les quiero comentar que aunque nos hubieran ofrecido hacer este encuentro, este debate, con los líderes de sus respectivos partidos, siempre preferiríamos hacerlo con ustedes, porque tenemos ilusión por el futuro y por las nuevas formas que tienen los jóvenes para entenderse y llegar a acuerdos comunes, aunque cada uno siga un ideario diferente. Hoy hablaremos mucho de futuro, de lo que se podría hacer, de cómo se podrían arreglar los problemas de hoy, y lo haremos abiertamente, sin límites más allá del respeto, sin pensar que venimos de diferentes partidos, sino que somos un grupo de jóvenes dispuestos a hacer lo posible por una Canarias mejor. Y como tenemos muchísimas cosas de las que hablar, vamos a comenzar ya a dar respuesta a las preguntas que nos han enviado nuestros amigos, nuestros oyentes, ciudadanos de diferentes edades y sectores profesionales. Vamos a empezar por algo muy importante para este debate y esencial para el futuro de cualquier país y en general para la democracia, la educación. Escuchamos a Esteban Santana, director de un centro educativo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo a todos los contertulios. Mi pregunta es una cuestión que nos hacemos los docentes desde hace muchísimos años. ¿Cuándo la educación no estará sujeta al poder gobernante? Hemos vivido durante muchísimos años muchas leyes educativas y yo creo que esto pues continuará igual en el futuro. ¿Cuándo será el momento que nos pongamos de acuerdo, docentes y políticos, en hacer una ley educativa que sea real y que sea duradera? Gracias. Pues empezamos por ti, Iván Santana. ¿Qué puedes decirle a Esteban Santana? Personalmente yo diría que nunca, porque al final la educación, si queremos que sea igualitaria para todos, tiene que haber una base igual. Y por supuesto cada profesor puede decidir educar a sus alumnos de la forma que ellos consideren, así lo recoge nuestra Constitución, pero las bases o las materias que tienen que darse sí que considero que tienen que ser igualitarias y tienen que ser dadas a todos los estudiantes españoles por igual. Ada Santana, ¿qué le dirías a este director de colegio público? Bueno, pues que lamentablemente al final hay un problema de fondo, ¿no? Que es la incapacidad que hemos tenido para lograr determinados acuerdos relevantes para el país en materias que son imprescindibles, como es la educación. Y es cierto que una crítica, ¿no?, que siempre se nos hace a los políticos es que siempre cuando el gobierno de España llega un cambio de color, pues automáticamente eso se transforma en una nueva ley educativa y bueno, vuelta a empezar, y al final también eso tiene que ver con el propio fracaso, ¿no? Es imposible que un sistema educativo pueda tener éxito cuando cada 4 o 8 años lo estamos cambiando, es lógico. Los profesores tampoco pueden hacer magia. ¿Y para qué se cambia exactamente la Hombre, la se ley cambia porque al educativa? final la educación se ha utilizado muchas veces como herramienta en la que, bueno, pues se han incluido determinadas cuestiones, digamos, más políticas, que han conllevado que luego el otro gobierno, cuando entre, pues tenga que derogarla y tenga que vuelva a haber como un gran debate.
Obviamente sí que partimos lógicamente de la igualdad, ¿no? Eso creo que no es discutible. También creo que hay un componente territorial que es muy importante a tener en cuenta. Y bueno, lo más importante es que siempre tengamos el sistema que tengamos. Obviamente hay unos valores que sí que vertebran el sistema, que sí que se mantengan. Nacho, ¿le podemos dar esperanza a Esteban? ¿Algún día habrá una ley que aguante varias legislaturas? Hombre, es verdad que la educación, nunca mejor dicho, es la asignatura pendiente de este país, pero es que no solo eso, es que yo creo que la educación es el pilar fundamental de cualquier sociedad, de cualquier país, y no hay futuro en ningún estado del mundo si no hay una buena educación, con lo cual creo que algo, iba a decir hemos hecho, ¿no? Porque somos jóvenes políticos, como tú bien has dicho, algo han hecho más nuestros predecesores, efectivamente, para cambiar de ley cada vez que se haya dado al gobierno, algo que pues, yo también estoy en desacuerdo y creo que es el nudo, ¿no? de todo esto, y tendría que haber un acuerdo en mínimos básicos en educación. Claro que al final también creo que muchas veces las reformas han estado mal encaminadas. Tiene que haber, claro que sí, una educación igualitaria. Estoy de acuerdo que haya unos mínimos comunes en todo el territorio para que efectivamente haya un acceso en igualdad tanto a la EBAU como en la fase pre y post universitaria, y sobre todo también una educación de calidad, porque creo que lo que nos interesa o nos debería interesar es que nuestros jóvenes y el futuro de este país esté cuanto más formado mejor. Con lo cual, a mí todas aquellas reformas, las haga quien las haga, que vayan dirigidas a reducir los estándares de educación y a contribuir a una, nunca mejor dicho, una menor educación de nuestros jóvenes, pues voy a estar en contra, evidentemente. Por terminar, creo que bajar el nivel nunca es inclusivo, sino que lo que hace es ahondar en los problemas de los alumnos con menos recursos. Ahora hablaremos del nivel de los estudiantes. ¿Edna Alegría? Bueno, Esteban tiene razón completamente. Hemos tenido 7 leyes desde 1980. Eso al final que evidencia que vamos tapando agujeritos en el camino, ¿no? De repente entra uno, pone una, viene otro. ¿Qué pasa? Todo se utiliza como un arma política. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Una voluntad. Realmente son los políticos los que tienen que llegar al día de mañana y decir, necesitamos una educación de calidad, que realmente cada comunidad aprenda lo suyo. Desde la visión nacionalista defendemos sobre todo ese conocimiento de la historia canaria, que al final todo lo que no aprendamos hoy, las nuevas generaciones están condenadas a olvidarlo. Seguimos un poco más con este tema porque una cosa es la ley en papel que lo aguanta todo y otra muy distinta son los profesores que no tienen un aguante infinito, aunque a veces lo parezca. Y nos están alertando. Escuchemos a Daniel Rodríguez, profesor de secundaria. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué es lo que harían ustedes para, en el tema de la educación, solucionar el problema de que los alumnos están pasando de curso con 3, 4 y 5 asignaturas suspensas, pero pueden seguir porque, bueno, a ver si aprovechan la motivación, etcétera. Y nos estamos viendo en los institutos con muchos problemas de base en niveles altos en cuarto de la ESO e incluso en bachillerato. Y los profesores no podemos hacer nada porque la ley así los defiende a los alumnos y nos deja indefensos a los profesores. Muchas gracias. Bueno, aquí puede empezar a hablar la persona que quiera. ¿Cómo ven ustedes este tema de la exigencia a los jóvenes? Yo sí Tú, creo Ada, que viene justo de estar con chicos de cuarto de la ESO y segundo bachillerato. Yo aquí sí que quiero hacer un apunte, porque la ley en ningún momento pone eso, ¿no? Además, toda ley se tiene que aplicar, y precisamente lo que hace la ley de educación en este caso es darle la decisión al claustro universitario, al claustro del profesorado, perdónenme, que ha sido mucho tiempo en la universidad, y el claustro que ha tenido, ¿no? El claustro que está conformado pues por todos los profesores que le dan asignaturas a ese chico o a esa chica, lo que hace es, pues, a final de curso, tomar una decisión teniendo en cuenta pues cuál ha sido evidentemente el recorrido de ese alumno. En algunas situaciones se puede tomar la decisión de que a lo mejor con 2 asignaturas pues no tenga que pasar de curso, o bien a veces puede haber alguna circunstancia que motive que a lo mejor ese alumno, a lo mejor aún teniendo 3 asignaturas, pues sí que pueda pasar de curso.
pero que esa decisión no es cierto que sea una decisión de no es que la ley recoge y entonces suspende 5 y pasas de curso. No, eso no es así. Hay un claustro que es el que valorará en base a que pues pueden haber muchas circunstancias. Voy a inventarme una circunstancia que a lo mejor puedo decir, a lo mejor un estudiante que va a pasar a bachillerato y a lo mejor tiene la asignatura de química, matemáticas atascada y no va a hacer química en su vida. Y a lo mejor el claustro ha dicho, mira, pero es que va a estudiar economía, me lo estoy inventando, y resulta que química no lo va a ver en su vida y perfecto. Vale, pero estamos bajando el nivel de exigencia, según tú, o según el resto de las personas que pueden entrar cuando quieran. Yo ¿Cómo no lo creo ven ustedes? que sea un bajar el nivel, simplemente al final cada caso concreto tiene unas circunstancias concretas y como dice Ada, al final son el claustro de ese centro el que decide en cuanto al estudiante si debe pasar o no de curso y al final, como comenta, pueden ser casos concretos de estudiantes que por motivos X hay asignaturas concretas que no sean su materia o no se les vaya a dar bien ni ahora ni mañana y no van a poder seguir. Yo creo que Dani va también por él está allí, lo ve todos los días, yo también me dedico a la educación, lo vemos todos los días. Están pasando chicos, a veces no por ese criterio, simplemente por no dejarlos atrás. Entonces, eso ayuda a ser más exigente con los profesionales del futuro. Yo quiero entender qué trae bueno eso. Bueno, a ver. Que nos dedicamos a eso todos los días. ¿Qué es lo que trae bueno dejar a un chico que no ha superado una asignatura pasar de curso? Pero yo creo que al final, como tú dices, si lo ven todos los días, depende del caso. Si tú ese centro considera que por motivos concretos o motivado ese estudiante sí que debe de pasar, en ese caso sí que se aplica correctamente la ley. El caso es que no se aplique con carácter general porque suspendan 5 asignaturas y sigan adelante. Los profesores también se quejan mucho de la obligación que tienen a veces de aprobar a gente que no tendrían por qué aprobar, porque hay inspecciones y hay mandos dentro del instituto que fuerzan a que se apruebe a más gente para tener ratios de aprobado. Si esto estuviera pasando así, ¿qué cosa buena trae para la sociedad canaria esto? Ninguna, nada, cero, porque primero es un autoengaño o un engaño a los alumnos, porque hacer creer que pasar o aprobar raspado porque esas circunstancias lo permiten es aprender, y eso es un error, porque aprobar no es igual a aprender, creo que es algo evidente y un hecho irrefutable. Evidentemente, si hay circunstancias, vamos a ver, yo estoy hablando de unos estándares generales y normales, no de gente que necesite que tenga unas atenciones especiales, ¿no? Entonces, dentro de los estándares, creo que bajar el nivel nunca es positivo, sino que, repito, es un engaño. Y luego, además, es que los profesores, efectivamente, muchas veces se ven en una encrucijada, con lo cual también lo que nosotros o lo que yo defiendo son, primero, evaluaciones objetivas, ¿no? E iguales en todos los centros educativos. Por tanto, ahí, para que no haya ese corte o ese carácter subjetivo. Y, en segundo lugar, efectivamente, que hay unos estándares generales que es donde se prime el esfuerzo y la excelencia para que precisamente estos alumnos sean lo mejor para la sociedad en el futuro. Esa es la posición. Yo creo que estamos dando un caramelo envenenado. Al final estamos premiando cuando realmente alguien no llega a los límites que tiene que llegar. ¿Y qué vamos a hacer? Que el día de mañana esos profesionales no estén realmente preparados para lo que tienen que estar. Entonces necesitamos, bajo mi punto de vista, unos estándares básicos, ¿no? Que todos lo pasen. Hay casos personales, según lo que pasa. Yo, por ejemplo, en su momento no se me daba bien economía o matemáticas, pero es que tienes que aprenderlo. Que si no, el día de mañana te metes en una carrera y te vas a ver ahí apretado porque justo una asignatura se te da mal. Sí, fíjense que hablamos de aprobar, es decir, un 5, claro. No un notable, un sobresaliente. Que habemos aquí muchos alumnos de notables y sobresalientes, eso seguro. Guille, ¿el pueblo tiene algo que decir? Sí, yo era una pregunta general. Quería preguntar el hecho de que a lo mejor, si estamos viendo tantos casos de forma reiterada, puede ser más el problema del propio modelo educativo más y el resultado que sean esas personas que no avanzan. Independientemente de que se les dé a personas que no deberían de superar cursos, se les supere el curso, a lo mejor deberíamos de renovar un poquito el sistema educativo que tenemos actualmente, implementar más la tecnología, más vídeos, más didáctico y menos libros, subrayar y demás, porque creo que hay formas muchísimo más divertidas para sobre todo los chicos de segundo, la ESO, primaria y demás, que podrían aprender de una forma más didáctica implementando las tecnologías que tenemos, más que tener el sistema de hace 50 años. Exacto. Vamos a poder seguir hablando de este tema, porque no vamos a alejarnos mucho del entorno de los institutos, los jóvenes y las redes sociales, que sin duda tienen mucho que ver en los problemas de la educación. El periodista influencer canario, Adolfo Rodríguez, de la provincia, les hace llegar esta pregunta. Hola chicos, buenas tardes a todos. Mi pregunta hacia ustedes es una muy directa que tiene que ver con la actualidad. ¿Qué opinan sobre la prohibición de redes sociales a menores de 16 años? Esta medida que acaba de anunciar Pedro Sánchez hace apenas unos días.
Ya, ahí se quedó. Es que tiene otra pregunta que viene después. Ada Santana, si quieres empezar tú. Bueno, pues yo creo que era algo necesario que estaba siendo reivindicado por padres, madres, colectivos especializados desde hace mucho tiempo, que ya han llevado a cabo otros países y que además este gobierno, cuando comenzó esta legislatura, empezó precisamente con la elaboración de una estrategia de protección a menores, contando con una totalidad de un grupo de expertos de más de 50 personas, que fue una de las medidas que lideraron, ¿no? Personalidades de todo tipo, y creo que es una medida que precisamente, hoy que estuve efectivamente en un centro educativo, a lo mejor los chicos y chicas no estaban tan de acuerdo, pero es cierto que por parte de los expertos ha sido acogida con mucha popularidad, ¿no? Creo que al final hay unos nuevos peligros que están a través de las redes sociales y obviamente pues tenemos que afrontar esos nuevos retos que tenemos. ¿Tú crees que el uso excesivo de las redes sociales puede afectar incluso a la capacidad cognitiva de los chicos? Hombre, ya no solamente el uso excesivo, sino al final estamos hablando de chicos y chicas que están criándose con las redes sociales, que están aprendiendo a sociabilizar en esas redes sociales, donde incluso tu, digamos que identidad virtual tiene más importancia que tu identidad personal, a la hora de la verdad, no tener likes, recibir comentarios, lo que piensen de ti a través de esas redes, y creo que evidentemente hay una serie de limitaciones que es importante que pongamos, porque obviamente acceder tan temprano... Y hay algunos que dicen que es ponerle puertas al campo. ¿Exactamente cómo se va a poder controlar esto? ¿Con un DNI electrónico? Claro, ahí es que vamos a las claves. La más importante sobre todo es el tema de los controles de verificación de edad. Yo me acuerdo, por ejemplo, esta legislatura, como diputada, nos sentamos con un directivo de TikTok que vino al Congreso y vino a reunirse con los distintos grupos políticos. Y pues cuando yo le pregunté que qué mecanismo de veracidad de edad tenía, me dijo que era poner la edad. Ya. Hombre, pues obviamente no es que sea muy bueno, ¿no? Lo que hace falta es controles de verificación de la edad que sean realmente eficientes y que evidentemente impidan que esos jóvenes, como todos en su momento intentamos alguna vez hacerlo, pues que realmente no puedan acceder. Lo intentamos y muchos lo hicimos, claro. Por supuesto. ¿Qué opina el resto de la mesa? La verdad que yo creo que prohibir no es la solución al problema. El problema viene de una educación que tienen los jóvenes de cómo utilizar esas redes sociales. Al final, si se prohíbe las redes sociales, es no entender el funcionamiento de las redes sociales a día de hoy. Las redes sociales son una forma más de comunicación que tienen los jóvenes, de socializar, de estar en sus entornos, que al final a día de hoy es casi igual que estar en la plaza de tu pueblo. Al final, prohibírselo para intentar que no puedan acceder a él es quitarles la forma que entienden cómo se socializa a día de hoy. Sí, el problema es el mal uso que hacen de las redes sociales, ¿no? Es el contenido, y claro, al que hay que atacar es al contenido que pueden ver esos jóvenes, pero la solución no es prohibirles el acceso total. No. Al final ahí se aprende. Por ejemplo, nosotros somos militantes jóvenes de partidos y al final pueden estar, por ejemplo, en mi asociación pueden estar jóvenes de 14 años, es decir, pueden militar con nosotros, pueden hacer contenido con nosotros, pero después ellos mismos no pueden ver esa divulgación en redes sociales. No tiene sentido. ¿Qué opina este lado de la mesa? Yo es que parto de la posición personalísima que todo lo que viene acompañado de prohibir, que suele ser marca casa a veces del PSOE, lo miro dos veces, ¿no? Entonces, este debate que es abrir un buen melón, pero yo creo que tiene matices. Yo estoy a favor, por ejemplo, de un control o de una regulación, lo que se llama, además creo que se han presentado enmiendas en este sentido, de un horario de descanso digital para los menores. Estoy de acuerdo en la libertad de los padres a elegir, es decir, que si los padres permiten que sus hijos menores tengan acceso a un acceso controlado, pues yo no soy quien para establecer una prohibición en ese sentido. Entonces yo esto lo miro muy... aparte que luego efectivamente los mecanismos que lo estaba comentando Ade, yo lo desconozco absolutamente, creo que es muy complicado de controlar, o sea, no sé exactamente cómo se van a efectuar esos controles. Y en un segundo lugar también abro otro debate dentro de este debate. Claro, esta cruzada que ahora la entraba Sánchez contra las redes, contra todos los dueños de las redes sociales, también es llamativa. Y justo en esta franja de edad, porque puede sonar a otras cosas, ¿no? A medidas electoralistas, a medidas pues que no interesa que los jóvenes a lo mejor entren en ciertas redes sociales actualmente, cada vez no le interesan. En fin, a mí simplemente lo pongo encima de la mesa, me llama la atención ahora esta cruzada contra todo, contra X, contra TikTok, contra salida de todo el gobierno. Incluso han propuesto, no el PSOE en este caso, sino el lado Podemos, no me acuerdo quién ha sido, una ministra de Sumar, que habría que estudiar incluso prohibir todas las redes sociales, ¿no? Hombre, repito, cuando se usa el verbo prohibir, mal viene lo que viene detrás.
Bueno, realmente no es la primera vez que se propone una medida así, porque el PP ya una vez propuso tener un control parental. Es cierto que desconozco cómo se podría realizar, pero yo quiero lanzar un mensaje a todos esos oyentes de menos de 18 años que nos están escuchando. Creo que el problema que tenemos es el mensaje que se lanza por redes. Es decir, estamos en un mundo difuso en el que vivimos de las influencers, son las que más productos tienen, estamos en la época del consumismo, que si vas a un evento todos se graban, todo es pensar para subirlo a redes. Nos estamos olvidando de temas importantes como puede ser gestionar problemas, los propios valores, la relata actuación. Entonces, no sé, yo creo que igual habría que plantearse, evidentemente, las redes sociales son un mundo, son complicados, o sea, estamos hablando de que hay hasta delitos sexuales, hay gente que se pone otra edad, que si es un chico luego es una chica, mayores con menores, entonces realmente es un melón enorme que podríamos estar hasta mañana hablando de esto. Con la IA generan fotos ahora, Claro. eso es Sí. delictivo, todo el fake. Es bastante difícil e interesante el tema. Y continuaba Adolfo, que lo tuvimos que cortar ahí, con otra pregunta. Escuchémosle. Y tengo otra pregunta, y esta es más generalista, y es cómo ven la sociedad canaria, si verdaderamente la consideran una sociedad diversa e inclusiva, como muchas veces se quiere hacer ver de cara a la galería, o si tienen otra percepción sobre el asunto. Y si la tienen, ¿qué podríamos hacer para que verdaderamente sea una sociedad diversa e inclusiva, que en mi opinión sería lo ideal? Un beso y un abrazo enorme para todos. Iván Santana, ¿cómo valoras esta pregunta? Yo creo que lo somos una sociedad somos una sociedad canaria diversa, que acogedora, pero porque nuestras raíces así lo dan. Nosotros somos una sociedad que nace de esa inmigración a países terceros cuando la época franquista, y ha seguido así. Nuestra cultura nace de aceptar y de acoger al resto de personas, y considero que, por supuesto, tiene que seguir así. Tenemos que seguir apoyando que esto siga funcionando. Por ejemplo, en el instituto yo me recuerdo que teníamos una asignatura que era la de Historia de Canarias, que se daba en tercero de la ESO, si no recuerdo mal, un día a la semana. Eso no ayuda a que se entienda lo que es nuestra cultura y lo que hay que mantenerla. Por lo tanto, yo creo que habría que mirar cómo se puede aumentar la educación canaria para que así se perdure, porque al final, lo que decía Edna antes, si nosotros no somos los que sabemos nuestras raíces, el futuro menos lo va a saber que nosotros. Ada Santana. Bueno, pues yo creo que esta mesa es bastante representativa, ¿no? De que la sociedad canaria obviamente es diversa, de que no pensamos igual, de que no creemos en lo mismo, de que los valores, pues, aunque puedan ser parecidos, lógicamente, pues hay bastantes matices, y eso es positivo, ¿no? Creo que no hay lo de la sociedad homogénea, eso ya yo creo que se quedó bastante en el pasado. Y en este caso yo creo que además somos cada vez, las generaciones más jóvenes, tenemos una identidad, digamos que canaria en ese sentido, mucho más fuerte. Pero eso no quiere decir que bajo esa identidad canaria se pueda intentar pues vender, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, el canario es así, y el canario piensa esto, y, pues no, porque la verdad que entre más de 2 millones de personas que somos hay mucha variedad. Sí que creo que es importante, ¿no? Sobre todo, pues un poco de lo que decía Iván, sí me parece interesante, ¿no? El tema de que quizás tenemos mucho desconocimiento sobre lo que ocurre en Canarias. Y yo, por ejemplo, hoy con los chicos y chicas siempre me gusta preguntarles, ¿no? Hacerles una pregunta para que ellos también reflexionen. Siempre les pregunto por nombres de políticos, ¿no? Y siempre me dicen Pedro Sánchez, Abascal, Feijóo, Irene Montero. Y yo luego les dije, bueno, ¿y quién es el presidente del gobierno de Canarias, no? Y ahí raramente me saben decir, o quién es la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas. Y yo les dije, ¿se dan cuenta de que se saben el nombre de los políticos que no son de aquí, pero que luego no conocen el nombre de la alcaldesa o del presidente del gobierno de Canarias? Las redes sociales. Las redes. ¿Qué opinan ustedes de lo que decía Adolfo? Yo estoy de acuerdo con lo que está comentando Ada. O sea, yo creo que es evidente que somos una sociedad heterogénea. Yo sí estoy de acuerdo que es una sociedad abierta, tolerante, pero también es verdad que soy poco amigo de los discursos identitarios vacíos, porque considero que están vacíos, ¿no? Sino que hay que llenarlos luego de hechos y de realidades. Y ahí vuelvo un poco al principio, pues creo que hay que ahondar en la educación, por ejemplo, que es una asignatura pendiente, para que efectivamente, como comentaban los compañeros, pues la sociedad canaria y nosotros más jóvenes conozcan de verdad la sociedad canaria, porque muchas veces es verdad que estamos, por eso digo que muchas veces de boquilla, pero luego la realidad hay que llenarla, ¿no? Entonces, bueno, pues más educación y más conocimiento real y hechos, sobre todo. Y
y para eso yo creo que estamos también los políticos y la gente joven para nutrir, porque estoy de acuerdo que también es incluso una tierra de oportunidades y de donde viene muchísima gente de fuera. Ahora mismo en Las Palmas, yo tengo más control los datos de Las Palmas y Gran Canaria, evidentemente, pero hay una comunidad muy grande de italianos, de gente de muchos sitios, ¿no? Entonces al final esta mezcla de cultura nos hace muy cosmopolitas. Bueno, yo quiero lanzar una pregunta también a Adolfo, y es el por qué él cuestiona que realmente no hay diversidad, ¿no? Me llama la atención porque yo creo que lo que más tenemos principalmente es variedad de opiniones, de personalidades, de formas de ser. Y yo, modo anécdota, les cuento, nosotros tenemos un podcast en la organización que traemos a gente de fuera, que no tiene nada que ver con el mundo de la política. Y siempre andamos en esa parte, ¿no? De la identidad canaria, de qué haces tú desde tu puesto de trabajo para mantener esa identidad. Y todos coincidimos en lo mismo, que al final nosotros tenemos que preservar lo que tenemos, y si nosotros no nos abanderamos, nadie lo va a hacer. Efectivamente, después podremos seguir hablando de este tema, pero llegados a este punto y hablando de nosotros, de la sociedad canaria y de sus jóvenes, hemos pedido a nuestros participantes en el debate de hoy que traigan una pregunta para toda la mesa. Vamos a comenzar con las preguntas que traen Ada Santana y Edna Alegría sobre la implicación de los jóvenes y la defensa de la democracia. Por ejemplo, tú, Mi Edna, pregunta era genérica, a nadie en particular, a ver quién quiere contestar. Y es, ¿qué hacen ustedes desde sus organizaciones juveniles para que la gente joven quiera unirse a la política? Pues quien quiera contestar primero. A ver, quien la tenga claro. ¿Qué hacen ustedes para acercar a los jóvenes a la política? Exacto. Bueno, pues por ejemplo yo puedo poner, o sea, a nivel más personal, puedo poner el ejemplo de como diputada me gusta mucho acercarme a los centros educativos, algo que intento hacer por lo menos una vez al mes. No voy repartiendo flyers de Juventudes Socialistas ni del PSOE, pero sí un poco les hablo del Congreso, ¿no? Les explico pues cuáles son las funciones, cuál es mi trabajo diario, cómo pueden participar. Por ejemplo, yo había un grupo que estaba muy interesado porque les expliqué lo que era una ILP, no lo habían oído en su vida. Les expliqué, bueno, es que si quieres presentar una ley, pues necesitas 500.000 firmas, etcétera, etcétera. Y entonces luego les expliqué que había 2 ILPs que ahora mismo pues estaban como muy en activa. Una era el tema de la regularización y otra era el tema de la tauromaquia. Y en el tema de la tauromaquia generó mucho debate y fue muy interesante porque chicos que a lo mejor tenían una posición más marcada de una idea u otra se sorprendieron de que, claro, la tauromaquia en Canarias no es realmente un debate, porque es la primera comunidad autónoma donde se prohibió. Pero claro, los chicos les generaba como curiosidad, ¿no? Porque no era un tema que a lo mejor en redes sociales estén continuamente viendo. Y entonces pues les expliqué todo el tema de, oye, pues si esto pasa esto, existe la posibilidad de que vayas, cuando un proyecto de ley sale, pues tiene un periodo de exposición pública, puedes verlo, y a los chicos pues como que les llamaba bastante la atención. Ya luego más como organización, como una organización puede lograr hacer que los jóvenes se interesen. Yo creo que sobre todo ahora mismo las redes sociales son bastante importantes, ¿no? Y tienen un juego muy importante. Sí es verdad que en la campaña electoral puedo decir que a nosotros se nos ocurrió una idea que nos funcionó muy bien, y es que montamos una especie de puestitos con ruletas. Y esas ruletas al final llamaban la atención porque la gente se acercaba y era como, a ver, está friki con una ruleta, ¿qué hace aquí? Y luego el hecho de que eran graciosas las preguntas, que tenían ganchos, etcétera, pues a la gente joven le resultó muy llamativo. Hasta el punto de que los jóvenes hacían doble cola para volver a tirar. Apuntando para robar ideas. La cedemos. La verdad que nosotros yo creo que ha sido constituirnos, porque al final en Nueva Canarias no existía un órgano joven que ayudara a los jóvenes canarios que sentían ese mensaje de izquierda a poder participar, y nosotros creemos que al final es muy complicado actualmente a una persona joven el llamarle a que se te ponga a participar en política bajo unas siglas políticas, y por eso creemos que es importante que poder crear un espacio en el que puedan hablar, debatir, que se les escuche sin que vaya implícito el estar bajo unas siglas políticas que al final pueden ser un poco pues más que coarten. Claro. Brevemente, Nacho. Yo es que brevemente te respondo, Edna, porque es una de mis obsesiones, la verdad, los jóvenes y la política. Y yo me encargo diariamente de inocular el virus de la política en los jóvenes, pero ya no en la organización, sino en las charlas también, cuando voy, tengo el gusto de darlos en la universidad, incluso de fiesta. O sea, yo saco los debates y empiezo a hablar de política. Y hable lo que hablen, creo que es muy importante de verdad que los jóvenes se acerquen a la política, porque la democracia no está garantizada. Con lo cual, es fundamental. Es muy buena pregunta. Hablamos ahora justo de eso con la pregunta que nos traía Ada Santana. Pues precisamente mi pregunta era eso, ¿no? En un momento en el que la democracia está tan en cuestión y que sobre todo cada vez los jóvenes pues se sienten más decepcionados con el sistema democrático, ¿cómo podemos conseguir que los jóvenes vuelvan a reconectar con la democracia? O sea, va por ahí. Compleja. Sí, no, es compleja, pero es muy buena. Pues, ¿cómo? Esa la pregunta es cómo. Exacto. ¿Cómo
Bueno, yo creo que... No, pero es verdad. O sea, yo creo que lo primero tiene que haber una cultura democrática en este país. Yo soy uno de los grandes defensores, y creo que alguna vez lo hemos hablado nosotros fuera, de que en las aulas, pero en las aulas preuniversitarias, se estudie un mínimo de derecho constitucional o de constitucional. O sea, la gente tiene que saber en qué se basa me hace así Guille, con lo cual creo que está de acuerdo, en qué se basa una democracia, en este caso una democracia liberal, cuáles son nuestros valores y nuestros principios, que son al final los de cualquier democracia occidental, creo, y hablo de manera aséptica, o sea, sin ningún tipo de ideología, sino lo que son, lo que tenemos que defender en Occidente, nunca mejor, o sea, más con la que está cayendo. Entonces yo creo que es formación y educación desde el principio. Claro, pero ¿dónde vamos a meter todo eso? Incluso las clases de historia de Canarias en 6 horas diarias. Los profesores de educación física quieren una más. hay que meter, una horita hay que meter, pero bueno, por ahí el camino se empieza. Y luego fíjate ya... tú que yo soy de matemáticas, pero es verdad que hay asignaturas que serían incluso mucho más útiles para el día a día. Es que igual hay que replantearse que necesitamos asignaturas que sean útiles para la vida, ¿no? En lugar de dar cosas por darlas. Y yo creo que hay que meterlo en la parte de historia. Igual que la historia de Canarias, pues hay que saber la historia de cómo funciona tu país. Y ya no solo en política, democracia, sino el día que vayas a tener que hacer la declaración de la renta, tampoco sabes. Claro. O sea, que son un montón de cuestiones que no controlamos. Yo también quería decir que yo creo que es importante para que también las personas entiendan lo que es la democracia, es que les represente. Y al final yo creo que en estos últimos años se ha visto cómo los jóvenes necesitan que esos políticos que están ahí defendiendo la democracia de verdad les escuchen y de verdad sientan que lo que están haciendo les afecta personalmente. Claro, eso es muy importante. Continuamos porque tenemos muchos audios y muchos temas que tratar. Hablábamos antes de lo inclusiva que es la sociedad canaria, y el siguiente tema que nos hacen llegar los ciudadanos tiene bastante que ver con esto. Escuchemos a Claudia Russo, colaboradora de este programa y estudiante de Derecho. Mi pregunta se centra en el Real Decreto propuesto por Pedro Sánchez para la tramitación y regularización extraordinaria de la emigración en España. ¿Cuál es su opinión política al respecto? Bien, por medio alusiones, Ada Santana primero. Bueno, pues al final es verdad que sobre esto también hay muchos bulos porque se ha explicado mal, ¿no? Lo que es el tema de la regularización no es que se le vaya a dar, no es nacionalizar, regularizar no es nacionalizar, que esto es quizás la primera duda que siempre surge entre la sociedad, sino lo que hablamos al final es de la obtención de un permiso de trabajo para que personas que ya están aquí, que están en el territorio, pues efectivamente puedan buscar un trabajo, puedan firmar un contrato y puedan un poco incorporarse a la sociedad. Yo creo que esto también se une perfectamente con uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, cuando esos chicos y chicas que han llegado aquí a las costas canarias han llegado, salen del centro y muchas veces salen sin ni tan siquiera un permiso de trabajo. ¿Cómo van a conseguir al final insertarse dentro de una sociedad que ni tan siquiera le da la herramienta básica para que por lo menos puedan buscarse la vida y dar unos siguientes pasos? Y si la regularización no implica que puedan votar, que es lo que mucha gente ha dicho. No van a... Yo ahora justo pensando cuando lo dijiste, no implica que podamos, al darles un empleo, digamos, legal, añadirlos a las listas de cotizantes y decir que ha subido el número de... Precisamente eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hace poquito yo llevaba un tema pleno que tenía que ver con la migración. Y precisamente la economía está siendo de salvaguarda de la economía española, y es uno de los grandes motivos de los buenos datos económicos que tenemos ahora mismo. Y es que si hablamos al final de la totalidad de las personas que tenemos migrantes en España, ya hablamos a su vez de las personas en edad de trabajar, realmente hablamos de que por lo menos 4 millones de personas que están actualmente en edad de trabajar son personas migrantes. Es decir, forman parte de la riqueza económica que se genera en el día a día en el país. Por tanto, es favorable. ¿Cómo lo ves tú, Iván Santana? Yo opino que al final, por ejemplo, en cuanto al ámbito canario, no podemos tener un doble rasero. Nosotros fuimos esas personas que nos fuimos y necesitamos ese apoyo de poder trabajar, poder hacer un futuro, pues estas personas ahora también lo necesitan y también necesitan que se le den los mecanismos para poder hacerlo. Y cómo no, mínimo unos derechos laborales que ahora pueden tener gracias a esa regularización, porque al final son trabajadores, están aportando a nuestro país, pues necesitan que nosotros les demos esos derechos que tanto necesitan. Por este lado de la mesa. ¿Edna? Bueno, esta propuesta... Paso palabra. No, yo discrepo absolutamente, pero bueno, ahora... Yo lo que quiero decir es que esta propuesta, de primero, lo que está claro es que el gobierno no podrá administrativamente llevarlo a cabo. ¿Por qué? Lo hemos visto con la experiencia del reparto de migrantes, por ejemplo, de las comunidades autónomas. Al final, esa falta de solidaridad por el resto de comunidades. Entonces, me sorprende el atrevimiento del Estado, ¿no?, de directamente pues sacar esta propuesta, que creo que no va a poder ser abordada correctamente. Es una medida, creo que ha sido lanzada sin previsión sobre el impacto real que va a tener en la sociedad, y bueno, al final cualquier medida de regularización tiene que ir acompañada de mecanismos claros.
Yo, bueno, en este caso pues discrepo con la mesa. Creo que es un disparate cualquier regularización masiva de inmigrantes sin orden y sin cabeza, porque en este caso hablamos de 500.000, pero entonces la pregunta sería, yo haría la mesa, ¿no? ¿Y cuál es el límite? Y sale 500.000, luego 1.000.000. Segundo, ¿cuál es ese empleo? Porque son empleos de calidad. No, la realidad yo creo que es más para engordar la estadística de tengo tantos, pero esa gente va a estar, no creo que sean empleos de mucha calidad. Y lo más importante, aquí hablamos y nos rasgamos las vestiduras con los servicios públicos y los problemas que estamos teniendo. ¿Alguien ha previsto cómo se va a gestionar la tensión en los servicios públicos de aquí al futuro? Porque es evidente que de algún sitio, esto es matemática, tienen que salir los recursos, la sanidad pública, la educación pública, etcétera. Entonces, yo lo que digo es que todo este tipo de actuaciones tienen que hacer con cabeza, con orden y bajo la legalidad. No como se hace. Y aunque sé que es difícil, ¿qué harías tú con este 500.000 o 1.000.000 de personas que están desregularizadas? ¿Qué harías con ello? No, es que lo primero habrá que estudiar caso por caso, porque nos ha estudiado, creo, por ejemplo, si hay gente, o sea, cuánta es la antigüedad de cada uno, si el que efectivamente qué permisos de trabajo si quieren trabajar, porque a lo mejor muchos, no sé si quieren trabajar, no quieren trabajar. Yo lo que digo es que hay que hacer es un estudio de caso. No se puede hacer una regularización masiva, así, iba a decir así porque sí, no, porque también creo que es una medida electoralista y no para lo que se comenta, que efectivamente no pueden votar a priori porque no se nacionalizan, sino yo voy más allá porque soy muy mal pensado y yo creo que Sánchez lo que quiere hacer con este tipo de discursos pues es tensionar más al Partido Popular por su derecha e inflar a Vox, que al final le puede salir mala jugada porque se lo va a acabar comiendo a él, pero bueno, yo creo que es electoralista. Brevemente, sí. Un apunte muy rápido, ¿no? Porque también este es uno de los bulos que está saliendo estos días. Es recordar que tenemos un sistema, que eso es verdad que lo recuperamos con el gobierno socialista, de la sanidad pública universal, por la cual esas personas tengan permiso de trabajo o no van a ser atendidas por la sanidad. Es decir, no va a repercutir que tengan papeles o no el hecho de que sean atendidos. Por tanto, no van a ser las personas migrantes las que saturen la sanidad pública. En base a eso, pues tendríamos que acudir a los millones de turistas y tendríamos que decir que son los que saturan la sanidad pública, y creo que nadie con un poquito de inteligencia pondría el debate en este foco. Entonces es un poco no tirar de bulos, ¿no? Porque no es verdad. Que la sanidad ya está tensionada. Sí, por supuesto, pero está tensionada porque no se invierte en lo que se tiene que invertir en la sanidad pública y no se dan los recursos adecuados. Pero es que la sanidad, es que los servicios públicos ya de por sí están tensionados, Ada. Es decir, por falta que de ya medios, no hablo que sea los inmigrantes o no inmigrantes, es decir, es que el Estado se tiene que plantear que de cara a un futuro, si en vez de 50 millones somos 60 millones de españoles, no va a aumentar. No, yo quería comentar muchas cosas, pero lo primero es que al final tampoco es masiva en cuanto a que todas esas personas están regularizadas, tienen que solicitarlo individualmente, así que al final tampoco es que se les regale a todas las personas aquí inmigrantes directamente esa regularización. O sea, que se les da la posibilidad y se estudiará caso por caso. Tienen que después tener unos requisitos que ya están publicados, pero no es directamente a todos, ya tienen la regularización. Y por otro lado, también quería comentar justo lo de Ada, que los sistemas y los servicios públicos ya están tensionados, sobre todo en Canarias, por esos turistas que llegan a nuestras islas todos los años. Y esas personas no trabajan aquí y sus ingresos no se quedan aquí. Así que al final, al menos estas personas sí que trabajan y sí que aportan para la mejora de nuestra comunidad. Parece que los turistas no nos molestan tanto. Exacto, el color de piel ayuda. Guille, ¿querías comentar algo? Yo ahora dos preguntas, principalmente, que cómo va a coger el mercado laboral a 500.000, porque se supone que tenemos unas cifras del paro algunas veces más altas, más bajas. Si se introducen regularmente ese 500.000 y tenemos cifras de paro, se supone que no hay suficiente empleo para suplir a todos los españoles que están en edad de trabajar. La mayoría de ellos ya están trabajando, pero en negro, vamos a decirlo así. ¿Sí o no? Porque como no están de forma regular, no se sabe. A lo mejor hay muchos que no están, entonces entran en un mercado en paro, pues se van a quedar en paro igual que estamos los que estamos regularizados. Un tema que da para otro programa entero y que hay que analizar. Y luego la segunda era el certificado de antecedentes penales. En caso de que, por ejemplo, lo tengan que dar, no se pueda encontrar el certificado de antecedentes penales porque muchos vienen de países que son aquellos países, se tratan de aquella manera muchos delitos. ¿Qué se hace? ¿Se regulariza? ¿No se regulariza? ¿Se espera? Entonces, en plan, me gustaría saber exactamente qué se va a hacer si no tiene ficha. Hombre, aquí hay una cuestión muy interesante. Efectivamente, como bien sabemos, los ordenamientos jurídicos son diversos y evidentemente puede pasar que a lo mejor lo que en España es delito, allí no es delito, o al revés, lo que allí es delito en España no lo es. Eso sí es verdad que es complejo. Lo que se intenta al final siempre es buscar la fórmula de averiguar un poco cuáles son los datos de esa persona en otro tipo de país, entre ellos, pues si tiene antecedentes penales. A veces pues existen antecedentes penales que no son relevantes o que aquí ni tan siquiera tienen notoriedad.
mientras que, por ejemplo, hay gente que viene con, yo qué sé, se me está ocurriendo, por ejemplo, que en los últimos años hemos acogido a muchísimos venezolanos que a lo mejor dentro de la realidad de Venezuela, pues aquí tendrían antecedentes penales, y la realidad es que obviamente entendemos que presos políticos bueno, incluso ucranianos también. Claro, ucranianos, sí. Exacto, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos. Y obviamente pues se tiene que convalidar de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Es como, no, esto no tiene ningún sentido. Es verdad que hay casos que son complicados y que quedan como una especie de limbo, y en otros pues sí que se intenta facilitar. Pero es verdad que eso es un tema complicado, que ahí pues ahí entran las unidades de extranjería, que tienen un papel bastante complicado con complicado todo ello. Y tenemos poco tiempo para atenderlo todo. Hay algo muy importante para toda persona, sea de aquí o de fuera, que es el trabajo. El trabajo, alguno dice que es tan malo si se tiene como si no. La realidad es que hay muchas cosas que arreglar en relación a nuestro modelo productivo, el de Canarias. Y al hecho en sí de trabajar. Es uno de los temas que más problemas genera en todos los sentidos. Y hablando de ellos tenemos dos preguntas muy interesantes. Escuchemos. Mi nombre es Patricia, tengo 26 años, soy técnico de selección de personal en el sector hotelero, y mi pregunta es respectiva al asentismo laboral. Me gustaría consultarles qué lectura hace su partido sobre el asentismo laboral y qué tipo de medidas considera más adecuadas para abordarlo respecto a los derechos de los trabajadores. Gracias. Muy brevemente vamos a ir pasando por todos, pero rápido, a ver si llegamos a todos los audios. Nacho, ¿alguna medida contra el asentismo laboral? Bueno, el asentismo es verdad que es uno de los principales problemas, y además en el ayuntamiento también lo vemos, lo estamos denunciando continuamente, y yo creo que aquí tiene que funcionar primero los servicios siempre lo que hemos defendido, los servicios de prevención de manera interna, sea de la empresa o sea en este caso de lo público, del ayuntamiento, pero sobre todo también hay que ir, yo creo que a la causa, es decir, ¿por qué ese alto absentismo? Entonces, nosotros, por ejemplo, pongo el ejemplo que conozco, que es el ayuntamiento, cuando hay una sobretensión de los servicios, hay una falta de personal y por tanto todo recae en una o dos personas, pues evidentemente las bajas en ese área o en ese servicio aumentan porque tienen que cubrir muchísimo más. Entonces por eso creo que hay que estudiar también de dónde viene la causa, ¿no? Y atajarla, evidentemente desde la administración pública. Hablo en este caso más de administración pública que de empresas privadas. ¿Qué consideras tú, Edna? Desde Coalición Canaria, por lo que se impulsa y lo que se apuesta son por políticas de formación real, ¿no? Conectar cuando estudiamos, ya sea formación profesional, universitaria, que te prepare para la vida real, que no sea simplemente el que entres a estudiar, te quedes con la parte teórica y salgas, porque al final del día de mañana sales y no sabes lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar a la gente de verdad para lo que va a ir, porque si no, luego un día sales, llegas, no te gusta y dices, ¿para qué voy a trabajar? Si puedo no hacerlo y al final voy a estar igual. Claro. Vamos a seguir, ahora vamos nosotros. Sabemos que nuestro modelo productivo es el turismo, un nicho en el que Canarias se siente cómoda y a veces tenemos algo descuidado. Nos pregunta sobre este tema Zaida Vega, graduada en turismo y responsable en una conocida empresa de transporte turístico. Escuchémosla. Hola, buenas. Me gustaría preguntarles qué valoración hacen del estado actual de las principales zonas turísticas del sur de la isla, ya que muchas de ellas presentan un nivel de deterioro bastante evidente. Si creen que está a la altura del turismo que nos visita y qué actuaciones tienen previstas para mejorar las infraestructuras. Muchas gracias. Iván Santana. Me ha gustado lo que ha dicho, bueno, me ha gustado. Ha dicho que si está a la altura de los visitantes que llegan. Yo no creo que tengan que estar a la altura de los visitantes que llegan, creo que tienen que estar a la altura de los canarios que también van a disfrutar de esos espacios públicos. Por lo tanto, yo creo que, por supuesto, hay una cantidad excesiva de turismos al año y eso está provocando, como en todo el resto de servicios, que al final el uso haga que se desgaste. Y por lo tanto, hay que atajar al sistema actual de turismo de si queremos que sigan llegando cada año más turistas. Yo creo que no, la verdad. Por eso hay que atajar ahí. Aunque luego podremos dar toda la opinión, vamos a seguir también un poco con otro audio. Bueno, Ada, si quiere. Sí, bueno, sí. El turismo al final no deja de ser el motor económico de nuestra tierra. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que implica al final de que entendamos el turismo como el concepto de industria, que es lo que es. Y para que sea una industria, eso también tiene que tener una serie de repercusiones. Por ejemplo, un debate que el Partido Socialista ha planteado en el Parlamento de Canarias es la cotasa. La cotasa es muy importante para proteger el medio. ¿Y por qué para proteger el medio? Porque al final el turista viene a Canarias por una serie de singularidades. Si nos cargamos ese medio, a lo mejor al turista ya no le va a traer tanto venir a Canarias. Todo lo que estamos hablando y comentando lo hacemos pensando en que un día ustedes, los que nos acompañan hoy en el programa, serán los que tomen las decisiones importantes que puedan ir solucionando los problemas que arrastramos desde hace muchos años. Pero, ¿cómo les gustaría ser elegidos? Escuchamos a Carlos Rodríguez, jubilado y antes trabajador en el sector de las telecomunicaciones aquí en Canarias. Saludos a los presentes.
Mi pregunta es la siguiente. Es si se plantean desde las distintas formaciones políticas que representan los que están ahora mismo ahí en el estudio, trabajar y plantearles a sus respectivos partidos el trabajar por una ley electoral auténticamente democrática, donde el voto no valga en función del territorio donde se emita, y yo pueda elegir a mi representante libremente y no tener que votar a una lista que me imponga el líder de la formación de turno. Gracias. Bueno, pues esta es la pregunta, Edna. Bueno, yo le quiero recordar que ya al Senado votamos directamente a la persona y no al partido. Es verdad que ya siempre votamos en clave política, entonces yo creo que el problema principal es la parte didáctica, que no sabemos exactamente, la gente se piensa que votas y votas al presidente del gobierno, y no, votas a los diputados y ya luego se decidirá al presidente del gobierno. Pero los diputados van en una lista, ¿cierto? Sí, Cerrada, ahí voy sí. ahora. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente el sistema de ONT es lo que hay que actualizar o no, porque es cierto que con la barrera legal que tenemos del 5%, pues hay muchas representaciones que se quedan fuera, y más ahora que hay cada vez más partidos políticos y más variedad. ¿Cómo funciona esto del Congreso en los Estados Unidos? Ahí sí que hay una representación, una elección directa, ¿no? Es un sistema, el de winner take it all, ¿no? Que el que gana se lo lleva todo, y efectivamente son listas abiertas, también en Reino Unido. A mí personalmente, hablo de un punto de vista personal, me gustan mucho las listas abiertas, me gusta el sistema, me gusta la democracia interna, y todo esto a lo mejor es un poco idílico en nuestro país, pero todo es mejorable y evidentemente se puede reformar la LOREC, la ley electoral. Lo que pasa es que el caballero, ha sacado dos temas. Uno es que es verdad, el de la elección, o sea, el de las listas cerradas, que como ha dicho Edna, en el Senado son abiertas, que cuando marcamos la X, que yo pues sí estoy a favor personalmente de que sean listas abiertas, de que la gente dentro del partido pueda elegir. De hecho, creo que en primarias en el PSOE es así. En el PSOE tenemos... O sea, yo estoy a favor de listas abiertas. Y luego el otro tema que ha planteado, ha sido el de la elección, que eso es muy bueno, el de la sobrerepresentación territorial, que yo ahí estoy a favor, estoy a favor de lo que ha dicho el que ha intervenido. Creo que es injusto y soy más a favor de una persona, un voto, y no creo en que los territorios tengan que estar más representados que otros. Eso sí lo creo. Brevemente. Bueno, pues la verdad es que han salido muchos temas. Incluso yo hoy en el aula les explicaba, por ejemplo, el sistema francés, que es otro sistema, que es el sistema presidencialista, por el cual tienen presidenciales, tienen legislativas, y les explicaba cuál era la diferencia y por qué nosotros, por ejemplo, en el Congreso votábamos al presidente del gobierno, y en cambio en Francia, por ejemplo, pues no votan al presidente del gobierno. Creo que, en España hay determinados cambios que yo creo que serían bastante complejos de llevar a cabo. Sin embargo, todo es mejorable, ¿no? Y es verdad que hay ciertos equilibrios que quizás son necesarios de hacer. Por ejemplo, al Congreso de los Diputados la próxima semana debatiremos una propuesta que viene de Baleares sobre si Formentera tiene que tener un diputado. Bueno, pues son equilibrios que creo que a lo largo de los años, obviamente, a medida que la población también se va moviendo, pues también obviamente hay que tener, ¿no? Claro. Y más como tú decías antes, que los chicos, por ejemplo, no se saben el nombre Claro. de los cargos, pues imagínate elegirlos directamente. Sí. Exacto, yo justo iba por esa línea, que al final, si muchas veces cuesta elegir un partido, imagínate si tienes que mandar a la ciudadanía a elegir uno a uno, si ya cuesta que vayan a votar y coger un papel y meterlo, imagínate tener que elegir uno a uno representantes. Efectivamente. Comentábamos antes que Carlos ya estaba jubilado, y este tema, el de la pensión de jubilación, es algo que preocupa a muchos pensionistas. Nosotros todavía somos jóvenes, tranquilos. Aunque a otros ilustres oyentes de nuestro programa les preocupa algo más, otras cosas que su propio bolsillo. Escuchémosle. Hola, buenos días. Me llamo Mariano García Artiles, soy mayor de edad, por lo tanto, hace ya muchos años soy jubilado, lo que quiere decir que ahora me pagan para que no trabaje. Mi pregunta a este magnífico programa, que no va dirigido a nadie en concreto ni a ningún color, es que siempre a través de mis años me he sentido un poco que a los canarios nos tienen un poco abandonados. Ejemplo, los palmeros que detrás de su desgracia siguen viviendo en contenedores sin poderles solucionar su vivienda, a pesar de las muchas y muchas promesas. Gracias por dejar participar libremente en un programa. Buenos días. Bueno, pues Edna, cuando quieras responde a Mariano. Sí, yo le quiero contestar a Mariano principalmente, que por eso tenemos esa lucha desde Coalición Canaria con la representación de diputados canarios en el Congreso. Si nosotros no estamos ahí para defendernos, no lo va a hacer nadie, y a la vista de lo que estamos viviendo, lo vemos. Nacho.
Yo creo que es más genérico, es decir, yo creo que lo que ha dicho el apuntar las ayudas de La Palma tiene toda la razón, pero ya es que no es La Palma. Yo creo que vivimos el sistema yo creo que está decadente y ahí lo estamos viendo, es decir, no funciona los trenes, no le dan las ayudas a los de la Dana, no le dan las ayudas a los de La Palma, no. Entonces, yo creo que es un tema más de sistema. Luego, el tema de la representación que comenta Edna, bueno, yo discrepo, no creo que cuando el PSOE o el PP han sacado aquí entre los dos juntos 6 diputados, no creo que esos 6 diputados sean menos canarios o defiendan menos los intereses canarios que una de Coalición Canaria. Al contrario, por la regla democrática, tienen más representación, en este caso, tanto el PSOE como el Partido Popular, en las nacionales que Coalición Canaria, con lo cual, y es la voluntad del pueblo canario, y eso hay que respetarlo, claro que sí. ¿Dan caña los políticos de aquí a sus partidos allá, al PP y al PSOE? Bueno, pues yo creo que sí, porque hay muchas cosas que dentro de los partidos hay debate y se hablan. Y al final quien hace las grandes políticas en este país son quienes gobiernan, ¿no? Y si hay diputados canarios de un color o de otro que están en el gobierno, pues creo que harán más que uno que no esté, que no pinte nada. Yo creo que es fundamental precisamente que estemos para precisamente defender ese hecho singular, ¿no? Y esa distinción que tenemos como territorio. Recuerdo, por ejemplo, con un debate que venía pues con las restricciones del queroseno de los aviones y la importancia de que a Canarias no se nos aplicaran, porque para nosotros los aviones obviamente no eran un capricho de Madrid a Barcelona, sino que es una necesidad porque es nuestro medio de transporte habitual. Pero también a eso recordar la importancia de que tenemos actualmente un ministro canario que se sienta en el Consejo de Ministros, es decir, no solamente conseguir canarios que se sienten en el Congreso, que es muy importante, sino conseguir que los canarios también nos sentemos en el Congreso, en el Consejo de Ministros. Y como se ha hecho alusión a las ayudas de La Palma, pues que hay muchos bulos y que recomiendo sobre todo porque están los datos de transparencia donde se pueden ver todas esas ayudas. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con los agricultores, pues hay unos datos maravillosos de cómo las ayudas de La Palma empezaron siendo para más de 3.000 familias que necesitaban las ayudas porque obviamente perdieron sus terrenos, y cómo ahora esas ayudas ya van por datos de menos de 50, es decir, porque esos agricultores ya se han vuelto a incorporar, ya han vuelto a recuperar, se les ha cedido terrenos, evidentemente, etcétera, etcétera, y cómo están incorporados, ¿no? Que siempre hablamos de cosas que bueno, lanzamos titulares al aire, pero no hablamos realmente de un análisis de cuál es el estado real de esas ayudas. Entonces, las personas que están todavía en barracones o contenedores tienen las ayudas y no las han usado. Eso es verdad que hay que analizar situación por situación. No es verdad que no es cierto que haya personas a día de hoy a las que no se les haya dado una alternativa alojativa. Eso no es verdad. Es cierto que hay personas que no están conformes con esa solución. Te pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, tenías una casa que habían construido tus abuelos de 3 plantas, pues sí, lamentablemente la solución que te va a dar el Estado no es una casa de 3 plantas. Eso es cierto. ¿Puede generar esto controversia? Por supuesto, evidentemente, y tienes tú tu derecho como ciudadano a discrepar, solo faltaría. Y además incluso a querer pelearte también con tu seguro particular, etcétera, etcétera. Ahora, no es cierto que el Estado a día de hoy no haya dado alternativas. Eso no es verdad. Yo en este caso creo que estoy de acuerdo con Edna, porque al final nuestros representantes fuera de Canarias tienen que ser para Canarias, y esto no se da actualmente en el Congreso porque estas personas que están elegidas en Canarias son personas que tienen que tener un voto conjunto en el resto de sus compañeros de partido, y al final eso, quieras o no, en muchas votaciones repercute a nuestra tierra. Y, por ejemplo, en cuanto al ministro, al final hay que tener en cuenta que ese ministro ha sido puesto por un presidente del gobierno y puede ser cesado por ese presidente del gobierno. Y, por lo tanto, no va a ir en contra de lo que decida su jefe. Queda dicho. Y lamentándolo mucho, tenemos que finalizar aquí este interesantísimo debate de jóvenes políticos. Con el nivel de las personas que hemos tenido hoy aquí en Conectados, no tienen de qué preocuparse. Voten a quien voten, acertarán seguro. Muchas gracias a todos los participantes. Iván Santana de Nueva Canarias, Edna Alegría de Coalición Canaria, Ada Santana del Partido Socialista e Ignacio García del Partido Popular. Agradecer también a nuestro equipo, Guillermo García, Laura Hernández y Rafael Ceballos, y, como no, a todos ustedes por escucharnos cada lunes a las 12 del mediodía y los jueves a las 8 de la tarde. A ellos no les queda más remedios que escucarnos. Ustedes, sin embargo, nos eligen. Y muchas gracias a todos los que nos han enviado sus preguntas para los participantes de este debate. Les dejamos con la programación de la Diocesana. Nosotros vamos a continuar brevemente con 3 audios que nos quedaron pendientes y unas preguntas que tenían aquí Nacho García para la mesa e Iván Santana, que se retransmitirá luego en nuestras redes sociales. Queremos empezar con eso, con las preguntas que traían Iván Santana y Nacho García al conjunto de la mesa.
Puedes empezar tú, Nacho. Sí. Mira, bueno, yo puedo contar lo que ha pasado. Claro. Yo pensé que era a una persona en concreto, entonces yo he dicho, yo le quiero preguntar a Ada Santana cuándo Pedro Sánchez va a convocar elecciones. Pero luego me han dicho que no, que era una pregunta a la mesa. Entonces la he redireccionado, y la pregunta que va también hilada con lo que ha dicho Edna es si ustedes cómo creen que que si debe haber más regeneración política de jóvenes dentro de nuestros respectivos partidos, que yo creo que evidentemente que sí, y cómo se hace eso, porque hay un techo de cristal. Sí. Bueno, pues la verdad que es un temazo, Nacho, y es un tema que además hemos hablado muchísimas veces, y es verdad que antes lo comentábamos, ¿no? Por ejemplo, dentro del Partido Socialista sí que tenemos lo que nosotros llamamos las primarias a candidatos o candidatas, pero luego tenemos también listas abiertas, donde tú te presentas, mandas tu carta a la militancia, de oye, Ada Santana se quiere presentar al Congreso, y luego los militantes te tienen que votar, ¿no? Y tú tienes que ir haciendo campaña. Bueno, esto también ha dado la posibilidad de que muchos jóvenes pues puedan también un poco candidatarse, por así decirlo, y ha ocurrido pues que es verdad que a pesar de que es insuficiente, sí que hemos visto como muchos jóvenes están pues accediendo a puestos de poder dentro de ayuntamientos, los cabildos se nos resisten más a los jóvenes, Parlamento de Canarias, Congreso del Cabildo, ¿verdad? Que no sé por qué, pero se nos resisten además en todos los partidos, diría yo. Es un tema que yo creo que es complicado, pero sobre todo yo creo que ahí hace falta que nos unamos entre todos los jóvenes y hagamos valer un poco también cuál es nuestro papel. Yo recuerdo una conversación que estoy segura que no le va a importar que la desvele, con la compañera Miriam de Nuevas Generaciones. Ya me decía que, bueno, que el hecho de que, por ejemplo, que les había servido que decir, oye, mira, pero es que Juventud Socialista pusieron a Ada, y en Nuevas Generaciones que no creo que le importe que comparte esto, ¿no? Sino creo que eso también es positivo a la hora de decir, oye, que en este partido se está apostando por jóvenes, ¿por qué aquí no? Que tenemos jóvenes que valen un montón, que puedan llegar. Yo es que creo que el ejemplo es lo que realmente sirve, ¿no? Lo que tú comentabas, y además también que necesitamos a jóvenes con verdadera voluntad política, porque una cosa es afiliarte, ser militante, simpatizante, y otra muy diferente es dedicar parte de tu vida a ello. Entonces, cuando tú realmente entras ya en la rueda, es cuando los de arriba, por decirlo de alguna manera, van a ver esa voluntad y van a decir, esta persona realmente quiere estar aquí y esto es a lo que viene. Sí, también nosotros, por ejemplo, en nuestro último congreso ya se aprobó el poder tener espacios reservados para los jóvenes, porque al final, si en esa mesa en la que se van a elegir esos puestos no están representados los jóvenes, no se va a conseguir que se mejore esa representación. Claro. Dime. Iván, permíteme una broma, pero que es verdad. ¿Cuándo se va Pedro Quevedo, que tiene 80 años, y te ponen a ti a otro compañero? Es que hay gente joven en Nueva Canaria y en todos los partidos. Sí, por eso nace Juventud Canarista, por intentar que por fin se dé el impulso. ¿Creen que ellos quieren irse o se resisten? Es decir, ellos no se van porque consideran... Me metes en un compromiso, pero... pero quiero... Después lo cortamos, Iván. Pero yo quiero ir al por qué. O sea, ¿quieren irse pero no se van porque no confían o realmente no quieren irse? Yo creo que al final, en general, no estoy hablando de nadie en concreto, creo que ese expuesto, ellos han luchado para estar ahí y al final como que lo siguen sintiendo suyos y consideran que tienen mucho trabajo todavía que hacer y les cuesta soltarlo. Y es un problema eso en política, de considerar que el puesto es de uno. Yo creo que como todo en la vida hay que saber retirarse, ¿no? Uno sabe cuándo se tiene que jubilar, pues en política es igual, da igual que tenga 65, que 70, que 30, que a veces te llega tu momento a los 30. Entonces creo que realmente es la persona. A ti te queda tiempo tranquilo. Es la adicción al poder, yo creo. No, ya, bueno, a ver. Pero también no es retirarse completamente, es ayudar a un apoyo a los que están... No siempre hay que estar en primera fila. Claro, saber ocupar las posiciones distintas. O sea, yo, por ejemplo, he liderado juventudes en Canarias y ahora tengo un puesto más, como digo yo, de presidenta de la agrupación, donde estoy apoyando a nuevos compañeros y donde oye, estamos montando la escuela. Pues yo creo que saber, o a nivel X estamos trabajando otra cosa, pues es saber al final el puesto que te corresponde en cada momento. Las etapas de la vida. Claro. ¿Y tú tenías alguna pregunta para la mesa, Iván? Mi pregunta, pero es cierto que también yo creo que todas han ido muy por la parecida a la de Edna, y la mía iba más a cómo podemos evitar la polarización que existe actualmente dentro de la sociedad, porque al final, quieras o no, por ejemplo, aquí estamos en una mesa sentados, muchos grupos políticos, y hemos podido hablar, pero a través de las redes sociales parece que eso es imposible actualmente. Yo es que creo que realmente lo que pasa en las redes no es lo que pasa en la realidad. O sea, como se insulta a la gente en las redes sociales, no te vas a sentar aquí a insultar al de al lado. Entonces creo que la polarización debe de existir, porque debe de haber esa variedad de opiniones, de pensamientos. Lo que pasa es que lo que necesitamos es un diálogo. La gente se tiene que sentar, hablar, y así es como se consiguen las cosas hoy en día.
Yo creo que la fragmentación ha llevado a más polarización, pero sí creo que todo de nuestro granito de arena, aportándolo, ¿no? Creo que tenemos que contribuir a desinflamar. Yo estoy en ello, o sea, yo me encanta debatir, pero yo creo que efectivamente no hay que faltar respeto, ni insultar, ni estos debates agresivos. Creo que además que eso está cansando a la gente y crea más desafección de la política. Entonces yo creo que entre todos pues se puede tener un debate y se puede, ¿no? Sin tener que polarizar, la verdad. Desinflamar. Yo creo que sobre todo es interesante, ¿no? Yo es verdad que, por ejemplo, con un diputado justamente del PP, que también es de Nuevas Generaciones, con Miguel Ángel, que me llevo muy, muy bien, siempre solemos un poco intentar eso, ¿no? Y precisamente nos llama mucho porque vamos a lo mejor a colegios mayores, vamos a distintos espacios donde hay jóvenes y lo que hacemos es un debate donde hay argumentos, ¿no? Pues a lo mejor debatimos de la vivienda, pero debatimos con argumentos, no debatimos con, pues Pedro Sánchez vete y yo, no, es que el PP no, sino tenemos un debate real, ¿no? Sobre por qué tu partido está apoyando esto y por qué mi partido apoya esto otro. Y es verdad que a la gente le sorprende porque no son los debates encarnizados de las redes sociales a los que están acostumbrados y al final también sorprende pues al final a ver a dos personas jóvenes que están siendo capaces de mantener un debate sosegado y además con argumentos y con evidencias, no con pues porque dijiste esto o hiciste lo otro. ¿Y crees que los partidos políticos y los, vamos a decir, los mandamases, las caras visibles, están más concentrados en los votos que incluso en arreglar las cosas? O sea, no creo que sea tanto únicamente, votos. no creo que sea únicamente electoral, aunque obviamente sería cínico negar que existe política electoral en todos los grandes partidos, por supuesto, pero sí creo que hay vicios, ¿vale? Cuando digo que hay vicios no me refiero a vicios de poder, me refiero a vicios del tiempo. O sea, al final, vicios pues con esta persona que llevo trabajando X años, etcétera, etcétera, y creo que los jóvenes en ese sentido tenemos una visión distinta y tenemos una visión más de querer conectar con ese otro joven, aunque sea otro partido, y de querer llegar a acuerdos. Pero fíjate, perdón un inciso, porque estoy de acuerdo con esa reflexión, Alejandro. Es verdad que muchas veces, lo estoy visualizando, los partidos se dejan llevar por la constante campaña electoral y al final entras en una dinámica que estás obsesionado con el voto y dejas de lado lo otro y estás en esa constante tensión de campaña electoral de búsqueda de voto. O sea, yo creo que es una buena reflexión, que es verdad, y entonces te descentras del debate o de lo sustancial, del contenido. Yo es que desde mi punto de vista de Coalición Canaria, si existe Coalición Canaria es precisamente por esa coalición de partidos, entonces realmente yo no veo esa polarización desde mi punto de vista. Bueno, vamos a ver si de aquí puede salir un nuevo partido, Jóvenes por Gran Canaria y nos unimos todos. Guille, ¿querías comentar algo? A ver, yo creo que en gran medida, y os he hecho un palo a todos, sobre todo a PP y PSOE, la culpa es de los grandes partidos políticos que han estado todo el rato con el y tú más, y en vez de contraargumentar con argumentos, siempre es, yo no respondo a lo que me dicen, al ataque, lo acepto, pero es que tú lo hiciste peor. Y eso también ha fomentado muchas veces a que al final que los debates políticos se hayan convertido de hace 10 años ahora a yo creo que esto es una buena medida, yo creo que esto es otra buena medida, no es que tú lo haces peor, yo voto a este porque me gusta, me desagrada menos que los que están. Y eso creo que es un problema bastante importante que tenemos, que no gustan. Sí, tengo que quedarme con el que menos me desagrada, no con el que más me gusta. Y eso es un problema bastante grande. Entonces, ¿renta eso a los partidos políticos? ¿El y tú más? ¿Creen que gana votos con eso? Pero es que yo estoy en parte y no, estoy no del todo de acuerdo, porque es verdad que el y tú más cansa, yo creo que ahora mismo eso cansa, pero yo creo que esa polarización también ha sido introducida por los dos extremos que han tensionado los dos grandes partidos. Ahora hablo ahí a nivel un poco politólogo, ¿no? Como miembro partido, ¿no? Pero porque al final la aparición de Podemos en su momento y ahora con Vox están tensionando el debate público, es evidente, y están haciendo que, que por bloques, también el PP y el PSOE entren en esa guerra encarnizada en muchísimos temas, sin quitarte la razón en que es verdad que el clásico tú más de PP y PSOE ha sido negativo y que creo que actualmente cansa ya a la sociedad. Incluso añadiría un factor del que no hemos hablado, que son también el papel de los medios de comunicación, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo hablaba con los chicos y las chicas y les decía que por qué los medios de comunicación, en vez de sacar esa intervención adecuada, correcta de un diputado, por ejemplo, que está hablando en la tribuna, sin embargo prefieren una intervención pobre, cargada de insultos, sin ningún tipo de evidencia, pero que desgraciadamente cuando vemos cuáles son las intervenciones virales de diputados o diputadas, normalmente suelen ser intervenciones de este tipo. No suele ser una intervención brillante, que las hay y muchísimas. Lo que pasa que normalmente son compañeros que a lo mejor ni tan siquiera son conocidos más allá de sus territorios. Doy fe porque yo me como los totales. Por eso. Porque me gusta mucho ver las caras, no solo del que habla, de los demás. De los demás y todo lo que se dice, que al final lo más importante.
Yo creo que volvemos al debate de antes de las redes sociales al final, O sea, todo se hace por sacar un vídeo, Claro. un corte, que se te viralice, el que se viralice gana y ya está, y ahí tienes ya la Entonces gente detrás. habrá que prohibir las redes de 32 para abajo. A los políticos, A los políticos, que eso. no tengan redes, que vayan a la calle. Bueno, si alguien quiere aportar algo más, si no, terminamos aquí y les emplazamos para otro día. Perfecto. ¿Sí? Pues Estupendo. agradecerles la participación. Como comenté, todo esto saldrá en redes porque ya no sale en radio. En radio salen 52 minutos y encantado. Ojalá contemos con ustedes más a menudo. Muchas gracias. Muchas gracias, Un placer. Alejandro. Un placer.